Anatomía y Fisiología de Saladín, sexta edición. Cuando era joven, me interesé en lo que entonces llamaba estudios de la naturaleza, por dos razones. Una era la enorme belleza del mundo natural. Me embebía en aquellos libros infantiles, con abundantes dibujos y fotografías a color de animales, plantas, minerales y gemas. Fue esta apreciación estética de la naturaleza la que me llevó a querer aprender más acerca de ella y la que me brindó la feliz sorpresa de descubrir que podría hacer una carrera relacionada con ella. Unos pocos años después, otro hecho, otro hecho, que me atrajo aún más a fondo en la biología fue descubrir escritores que sabían usar la palabra, que podían cautivar mi imaginación y curiosidad con su prosa elegante. Una vez que tuve la edad suficiente para tener trabajos de medio tiempo, empecé a comprar libros de zoología y anatomía que me hipnotizaban. Con la gracia de su escritura y sus fascinantes ilustraciones y fotografías, quería escribir y dibujar así yo mismo y empecé a aprender de manera autodidáctica de los maestros. Pasé muchas noches de mi cuarto viendo el microscopio y jarras de agua de estanque, escribiendo página tras página de manuscritos y probando la pluma y la tinta como un medio de expresión. En definitiva, era un auténtico nerd. Mi primer libro fue un artículo de 318 páginas sobre pequeños animales de estanques llamados hidras, con 53 ilustraciones a tinta china, que escribí para mi clase de biología de 10º grado, cuando tenía 16 años. Casi 30 años después, cuando me volví autor, encontré el mismo gozo de escribir e ilustrar la primera edición de este libro. ¿Por qué? No solo por la satisfacción creativa e intrínseca, sino porque supongo que ustedes son como yo fui. Pueden apreciar un libro que hace más que tan solo presentar la información necesaria. Confío en que aprecien a un autor que lo hace disfrutable para ustedes mediante su prosa científica y narrativa y sus conceptos sobre cómo deben ilustrarse las cosas para despertar el interés y facilitar la comprensión. Sin embargo, por mis propias experiencias y por mis propios estudiantes, sé que necesitan más que ilustraciones cautivantes y lecturas disfrutables. Aceptemos, la anatomía y la fisiología son temas complejos y pueden representar una tarea formidable. Adquirir aún el conocimiento básico del cuerpo humano, incluso para mí, resultó difícil aprenderlo y el aprendizaje nunca termina. De modo que además de tan solo escribir este libro, he dedicado mucho tiempo a pensar en su pedagogía, el arte de enseñar. He diseñado mis capítulos para que sean más fáciles de estudiarlos y para darles abundantes oportunidades de revisar si han comprendido lo que leen. Probar su conocimiento como consejos a mis propios estudiantes antes de que el instructor los ponga a prueba. Cada capítulo está dividido en fragmentos cortos, digeribles, con un conjunto de resultados esperados de aprendizaje. Al principio de cada sección y preguntas de autoevaluación. Antes de proseguir. Solo unas cuantas páginas más adelante. Así, aunque cuenten solo con 30 minutos durante un lapso de descanso o un viaje en autobús, pueden leer con facilidad o revisar uno de estas breves secciones. También hay cuantiosas preguntas de autoevaluación al final de cada capítulo en alguno de los pies de la figura y las preguntas ocasionales que indican la aplicación de lo aprendido. Dispersas en cada capítulo, las preguntas cubren en amplio rango de habilidades cognitivas desde el simple
recuerdo de un término a la capacidad para evaluar, analizar y aplicar lo que han aprendido de nuevas situaciones clínicas u otros problemas. Espero que disfruten el resultado de este libro, pero sé que siempre hay maneras de mejorar. Por supuesto, la calidad de esta edición se debe en gran medida a la retroalimentación que he recibido de estudiantes de todo el mundo. Si se encuentran errores tipográficos o de otro tipo, si tienen alguna sugerencia por su mejoramiento, si pueden aclarar un concepto para ustedes o aún si quieren comentar sobre algo que en realidad les gustó, espero que se sientan con libertad de escribir. Mantengo mucho correspondencia con estudiantes y me gustaría escucharlos. Ken Saladín. Parte 1. Organización corporal. Capítulo 1. Temas de anatomía y fisiología. Una nueva vida empieza. Un embrión humano en la punta de un alfiler. Esquema del capítulo. 1.1. El ámbito de la anatomía y la fisiología. Anatomía, el estudio de la forma. Fisiología, el estudio de la función. Los orígenes de las ciencias biomédicas, el legado de los griegos y romanos, el nacimiento de la medicina moderna, la vida en revolución. El método científico, el método inductivo, el método hipotético-deductivo, diseños de experimentos, la revisión científica externa, datos, leyes y teorías. Ahora vamos con el capítulo 1. Ninguna rama de la ciencia se aplica tan cerca de casa como la del propio cuerpo. Se está agradecido por la confiabilidad del corazón. Causa asombro la capacidad del músculo y las articulaciones que muestran los atletas olímpicos y se meditan con los filósofos sobre los antiguos misterios de la mente y las emociones. Se quiere saber cómo funciona el cuerpo y cuándo funciona mal. También se quieren saber qué sucede y qué se puede hacer al respecto. Aún los escritores más antiguos de la civilización incluyen documentos médicos que atestiguan el intemporal impulso de la humanidad por conocerse a sí mismo. Ahora, el lector se internará en un tema que es tan antiguo como la civilización, pero que crece con miles de publicaciones científicas cada semana. Este libro representa una introducción a la estructura y función del cuerpo humano, la biología del organismo humano. El objetivo principal es proporcionar bases sólidas para el estudio avanzado del cuidado de la salud, la fisiología del ejercicio, la patología y otros campos relacionados con la salud y el bienestar físico. Sin embargo, más allá de este propósito, también proporciona un sentido muy satisfactorio a la comprensión de sí mismo. Aunque este tema resulta provechoso y enriquecedor, el cuerpo humano es demasiado complejo y para comprenderlo se requiere aprender gran cantidad de detalles. Pero la comprensión de tales tópicos se facilitará en relación con algunos conceptos amplios y unificadores. Por tanto, el objetivo de este capítulo consiste en introducir esos conceptos y poner el resto del libro en perspectiva. Se abordará el desafío histórico de la anatomía y la fisiología, los procesos de pensamiento que llevaron al conocimiento vertido en esta obra, el significado de la vida humana, un concepto central de la fisiología, llamado homeostasis, y la manera de comprender mejor la terminología médica. Del aspecto del cuerpo, como cuando se realiza una exploración física o se establece un diagnóstico clínico a partir del aspecto superficial,
La exploración física también requiere que se toque y se escuche el cuerpo. La palpación es la percepción, la estructura con las manos, como cuando se palpa un ganglio linfático edematoso o se toma el pulso. La auscultación consiste en escuchar los sonidos naturales producidos por el cuerpo, como los cardíacos y los pulmones. En la percusión, el examinador de pequeños golpes al cuerpo percibe una resistencia normal y escucha el sonido emitido en busca de signos de normalidad, como por ejemplo bolsas de líquido de aire. Pero una comprensión más profunda del cuerpo depende de la disección, el corte y la separación cuidadosos de tejidos para descubrir su relación. En sí, las palabras anatomía y disección significan apartar mediante corte. Hasta el siglo XIX a la disección se le denominaba anatomización en muchas escuelas de ciencias de la salud. Uno de los primeros pasos en la capacitación de los estudiantes consiste en disecar un cadáver, cuerpo humano muerto. Muchos conocimientos de la estructura humana se obtienen de anatomía comparada, el estudio de más de una especie para examinar las similitudes y diferencias estructurales. Para analizar la tendencia evolutiva, los estudiantes de anatomía a menudo empiezan por disecar otros animales con los que el ser humano comparte un ancestro común y gran parte de las similitudes estructurales. Muchas de las razones para la estructura humana solo se aprecia al observar la estructura de otros animales. 1.1 El ámbito de la anatomía y la fisiología. Los resultados de aprendizaje esperados son: cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá definir anatomía y fisiología y las relaciones entre sí, describir varias maneras de estudiar la anatomía humana, definir algunas subdisciplinas de la fisiología humana. Anatomía es el estudio de la estructura y fisiología Espérenme un ratito. Natalia, estoy grabando. Vamos de nuevo. 1.1 El ámbito de la anatomía y la fisiología. Resultados esperados del aprendizaje. Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá definir anatomía y fisiología y relacionarlas entre sí, describir varias maneras de estudiar la anatomía humana, definir algunas subdisciplinas de la anatomía humana. Anatomía. ¿Qué es anatomía? Es el estudio de las estructuras y fisiología es el estudio de las funciones. Ambos métodos son complementarios y nunca se separan por completo. Juntos integran el fundamento de la ciencia de la salud. Cuando se estudia una estructura se quiere saber qué hace. Por lo tanto, la fisiología da el significado de la anatomía a la inversa. La anatomía es lo que hace posible la fisiología. Entre unidad, entre forma y función, es un tema importante que se debe tener en cuenta mientras se estudia el cuerpo. Se hallarán muchos ejemplos al avanzar en la lectura del libro. Algunos serán indicados al lector y otros los descubrirá por sí mismo. Anatomía, el estudio de la forma. La estructura del cuerpo humano se puede examinar de varias maneras. La más simple es la revisión visual, la observación del aspecto del cuerpo, como cuando se realiza una exploración física o se establece un diagnóstico clínico a partir del aspecto superficial. La exploración física también requiere que se toque y se escuche el cuerpo,
como ya lo habíamos hablado, sobre la palpación, la auscultación, la percusión, todo lo referente. Entonces podemos ver una figura en la figura 1.1 donde se ve la antigua clase de medicina en un laboratorio de macroscopía con 3 cadáveres. Y una pregunta, dice, ¿por qué los estudiantes de medicina deben estudiar más de un cadáver? Se podría decir porque todo cuerpo es diferente y cada cuerpo puede presentar una enfermedad. Wow, se ve a todos los tipos como que no tuvieran cadáveres ahí posando para una foto. Encontramos un vocabulario que dice palp, significa tocar, sentir, ation, proceso, oscult, escuchar, ation, proceso, ana, apartar, tome, cortar, dis, apartar, se, cortar, de, cadere, igual a caer o morir. Por supuesto, la disección no es el mejor método para estudiar a una persona viva. Algunas fue como diagnosticar trastornos mediante la cirugía exploratoria. Se abría el cuerpo y se echaba un vistazo para saber lo que estaba mal y lo que se podía hacer al respecto. Me están llamando y no sé cómo poner pausa a esto.